Dios les bendiga. En este video quiero hablarles de una guerra y una vestidura o armadura para poder pelear esta guerra de la que le quiero hablar. Cuando hablamos de vestidos o vestimenta, vamos a ver que es una prenda o un objeto que no es constitutivo del cuerpo. Es algo que está sobre nosotros, pero que no es parte o no es esencia nuestra, ¿no? Vemos que a raíz del hombre caer en pecado en Edén, este tuvo que empezar a llevar un vestido. Y los primeros que sienten esa necesidad de cubrirse son Adán y Eva, ¿no? Ellos fabrican una especie de vestido, pero al parecer no fueron las vestimentas correctas. Porque en Génesis en el capítulo 3, versículo 21, dice que Jehová tuvo que hacerle al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. En muchos fragmentos de la Escritura, las prendas son símbolo de justicia. Así que lo que Adán y Eva intentan hacer cuando fabrican sus ropajes fue vestirse de su propia justicia. Y Dios los tiene que cubrir de otra forma, ¿no? Miremos lo que está escrito en el libro de Isaías, en el capítulo 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Hay otro pasaje del mismo profeta, Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, donde se refiere a nuestra propia justicia. Y dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora, Dios tiene que cubrir a Adán y Eva de otra forma. El hecho que fueron pieles, y sin dudas estas de animales, tuvo que suceder un sacrificio, ¿no? Derramamiento de sangre y siempre sangre inocente, ¿no? Para poder cubrir esa falta. Era esta vestidura la que los cubría de justicia para poder seguir presentes ante Dios. No las vestimentas que Adán y Eva habían fabricado, ¿no? El animal sería un sustituto inocente que sin duda fue sometido a muerte. La palabra hebrea para prendas o túnicas de pieles representa una cobertura de pie a cabeza. La muerte de Jesús, el derramamiento de su sangre, esa sangre inocente, hace que su sacrificio sea como una piel que nos justifica ante Dios. Ahora nuestro espíritu tiene que tener una vestidura cuya esencia o constitución no debería ser nuestra, sino de Dios a través de Jesucristo. No al menos si queremos estar firmes y permanecer ante los embates y las acechanzas del diablo. En este devocional y en los sucesivos vamos a considerar una palabra que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 6, desde los versículos 10 al 20. Ya abordamos la temática del versículo 10 en otro video que refiere al fortalecernos en el Señor y el poder de sus fuerzas. Ahora consideraremos desde los versículos 11 al 13 de Efesios 6. Y la Escritura dice así, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta vestimenta está inspirada en la vestidura de un soldado. Cuando consideramos al enemigo y sus armas, sería necio no ver que estamos en una guerra y que no podremos resistir a tanto bombardeo de Satanás, sin la armadura de Dios, ¿no? Cuando Pablo le refiere a los efesios y le dice vestíos, implica un trabajo que debían realizar los hermanos de Éfeso, ¿no? Ya que sus vestimentas o armaduras nunca lograrían asirse de la justicia de Dios, al igual que lo que le pasó a Adán y Eva, ¿no? Y en la palabra de hoy quisiera que pudiéramos definir un poco cuál es la lucha, contra quién, también poder conocer a nuestro enemigo y sus artimañas, ¿no? Al definir contra quién es la lucha, es bueno también primero preguntarse o definir cuál es la pelea que no debemos pelear. Y veremos que no es contra carne y sangre, no son nuestros hermanos en Cristo, no nuestros padres, no son nuestros hermanos carnales, ni el vecino, ni el perdido que está entregado al enemigo, ni nuestro compañero de trabajo. Parece que esto a veces lo tenemos claro, ¿no? O deberíamos tenerlo. Pero hablo por experiencia personal, ¿no? Pero el enemigo quiere y trabaja para que la lucha no sea espiritual, sino que haya peleas carnales. Y si es entre los hijos de Dios, mejor.
Y quien se embarca en luchas carnales se desenfoca de la verdadera lucha, que es espiritual. Y nos subimos al ring de una pelea que Dios no nos encargó y que sin duda nos traerá aflicciones y amargura. Y lo que es peor, retroceso. La verdadera pelea que tenemos que dar se encuentra en el mundo espiritual. Allí es donde se gestan las prisiones, las ataduras, las depresiones, los desenfoques, las tentaciones, los malos hábitos, el pecado. Así que bueno, la iglesia es comparada analógicamente como un ejército. Y los ejércitos, antes de ir a la batalla, investigan, ¿no?, acerca de su enemigo, con las fuerzas que cuentan, las estrategias que desarrollan, el poderío, los recursos, la experiencia bélica. Muchas de nuestras batallas se transforman en derrotas porque no conocemos el obrar de nuestro enemigo. No quiero darle importancia, ¿no?, al enemigo, pero creo crucial poder conocer algunas características a través de la palabra de Dios para saber contra quién nos enfrentamos en el mundo espiritual. Y eso nos hará ver que necesitamos indefectiblemente vestirnos de toda la armadura de Dios. Veamos en la palabra del Señor, ¿no? Y encontramos en la Biblia que acerca del enemigo se dice que posee potestad sobre el mundo, sobre todo, ¿no? En Lucas, en el capítulo 4, versículo 6, la tentación del diablo hacia Jesús, refiere en el desierto, ¿no? Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Tiene potestad. Fíjense que los pecadores que no se arrepienten están bajo el dominio de Satanás. Ya que en Hechos capítulo 26, versículo 18, Pablo testificaba que Dios lo había escogido para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad. Potestad significa que alguien tenga pertenencia y autoridad sobre alguien o algo, ¿no? Desde la potestad de Satanás a Dios, va a decir Pablo, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este enemigo también, en el que estamos en guerra, ciega el entendimiento. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También este enemigo calumnia a los santos. En Job, en el capítulo 1, versículo 9 al 11, Satanás le va a decir a Dios, ¿no?, que la fidelidad de Job era porque éste estaba rodeado de bendiciones. También puede traer enfermedad. Si uno lee Job en el capítulo 2, versículo 7, vamos a ver que dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. También acusa. Miremos lo que está escrito en Zacarías. En el capítulo 3, versículo 1, donde este profeta, Zacarías, tiene una visión sobre Josué y él va a decir: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Este enemigo también puede sacar la buena semilla, ¿no? En Mateo capítulo 13, versículo 19, dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado también junto al camino, decía el Señor, ¿no? También es especialista en sembrar cizaña. En Mateo capítulo 13, versículos 38 y 39, Jesús está explicando la parábola del sembrador y él va a decir que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Acá vimos distintos pasajes que nos dan la idea de cuál puede ser el obrar enemigo o su territorio. Y a dónde el diablo también quiere llevar a las personas, ¿no? Estos pasajes arrojan algunas características que sin dudas pueden ser un termómetro cuando estamos ante el obrar de nuestro enemigo. Ahora vemos que el apóstol Pablo va a definir contra quiénes estamos luchando o contra quiénes deberíamos luchar y resistir a partir de vestirnos de la armadura de Dios. Él va a decir que la lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el tiempo de Jesús había dos corrientes rabínicas en Israel. Estaba la escuela de Shammai y la escuela de Hillel.
Hillel era abuelo de Gamaliel, ¿no? Y ellos en esta escuela rabínica estudiaban una materia llamada apocalíptica judía. Bueno, Pablo estudió con Gamaliel, ¿no? Y el estudio de esta materia consistía en que los alumnos pudieran conocer acerca de los rangos espirituales. Ahora, ¿por qué Pablo les habla de rangos espirituales? Pablo sabía que una hueste espiritual de maldad en las regiones celestes es un rango espiritual donde el enemigo intenta influenciar a las personas al mal. Es un rango como menor en la escala espiritual. En esta escuela también él aprendió que una potestad trabaja luego que una hueste logró influenciar a alguien, ¿no? Y ya en un rango más superior, induciendo a esa vida a pecar. Luego tienen lugar los gobernadores de las tinieblas de este siglo, que ya establecen un gobierno cada vez más absoluto. Y trabajan ya con persuasiones acorde a la actualidad. Y también el enemigo intenta llegar a tener un dominio ya territorial. Y para eso están los principados, que son los que trabajan para establecer ese dominio territorial, ¿no? Hay una secuencia en el libro de Daniel, en el capítulo 10, en los versículos 12 y 13, que grafica un poco el dominio de un principado. Fíjense lo que dice. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, ahí había un principado establecido, que no era de Dios justamente, se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, que este sí es de Dios, era un príncipe superior, vino para ayudarme. Podríamos decir que la batalla comienza en la mente, ¿no? Pero tiene la premisa de llegar a dominar todo el ser. Y también de que alguien quede atado en el terreno ya sobrenatural de Satanás. Y la palabra que venimos considerando sigue diciendo en el versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Acá vemos 3 pasos importantes. Un paso es tomar toda la armadura de Dios, que lo vamos a ver en los próximos videos, para que eso cause efecto en el mundo espiritual. El segundo paso de esta vestidura es la única que nos va a permitir resistir en el día malo. Y el último paso es, luego de tomar y resistir, es que comienza en nosotros a formarse un carácter espiritual de firmeza, ¿no? Y este carácter tiene que ser duradero hasta el final de nuestros días. Bueno, en los próximos videos abordaremos toda la vestidura de la que Pablo habla, que tendríamos que tener para pelear esta guerra. Pero hoy quería definir cuál es la batalla. Por lo tanto, espero puedas identificar cómo va tu batalla, dónde te viste posicionado. A partir de haber definido, ¿no? Cuál es la lucha, cuál no debería ser. Así que tienes un tiempo hermoso para reflexionar en esta semana contra qué o contra quiénes luchas. Y podrás identificar en qué territorio estás. Dios nos dé luz y sobre todo valor para poder definir bien nuestras peleas. Sé que puedes estar desorientado o desorientada por comportamientos de tus hijos, de familiares, de hermanos, que pueden estar desenfocados de la verdadera pelea. Familias que quizás no entiendan por qué sus hijos o algún familiar llegaron a estar tan adentrados en territorio enemigo. No debemos olvidar que Jesús sigue siendo la puerta. Y quien entra por ella, el mismo Maestro va a decir en Juan capítulo 10, versículo 9, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. En el versículo siguiente también va a referir que el ladrón, figura de nuestro enemigo, vino a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino y viene a nosotros para que tengamos vida en abundancia. Si vemos este versículo, cómo el mal comienza siendo pequeño, el fin último es destruir una vida por completo. Y para lograr ese cometido es que existen estos rangos espirituales de maldad. Pero a todos ellos, Cristo los venció en la cruz del Calvario. Y si podemos focalizarnos en la verdadera pelea, veremos la imperiosa necesidad de vestirnos de toda la armadura de Dios. Y empezaremos a abordar en el próximo video. Quiero cerrar este tiempo con una oración.
Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti, deseo nos ayudes a vestirnos de tu armadura, Señor. Mira que cuánto intentan las huestes de maldad influenciar las vidas. Te pido en el nombre de Jesús que todo bloqueo mental a tu palabra, Señor, sea deshecho. Señor, si alguien se encuentra bajo influencia maligna o ante un gobernador de maldad, en el nombre de Jesús de Nazaret, sea libre de malos hábitos, libre de todo pecado establecido en las vidas, de ataduras. En el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo trayendo arrepentimiento a las vidas. Tu palabra dice que no viniste a llamar a justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Señor, si alguien ve que su vida está en territorio enemigo, que hoy pueda volverse a ti. Confesar que es pecador, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Que podamos, Señor, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Señor, queremos pelear la buena batalla de la fe, echar mano de la vida eterna para lo que fuimos llamados. Llevando a cabo nuestra profesión y siendo testigos, Señor, a muchos, sabiendo que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, y que pertenecemos al Dios Todopoderoso, que nos amó desde la eternidad y hasta la eternidad. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, rogamos a ti, ayúdanos a pelear la buena batalla, Señor. Amén. Bueno, en el próximo video abordaremos sobre la armadura de Dios en nuestra vida. Quiero dejarles una palabra más. El apóstol Pablo a los romanos les escribe en el capítulo 8, desde los versículos 37 al 39, que ante la lucha somos más que vencedores a través de Jesucristo. Convencido, Pablo le hablaba, a los romanos, convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada de nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga grandemente.